Hermanos, no tenemos duda que Jesucristo es la fuente del gozo y de toda bendición. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Sin duda alguna. Pero ¿saben qué? No todo el mundo entiende realmente, o lamentablemente no lo entienden o no creen estas enseñanzas que el Señor nos da en el Sermón del Monte en cuanto a cómo ser feliz realmente. O tener el gozo que es eterno. De hecho, muchos cristianos no están seguros de haber experimentado ese gozo o esa felicidad según estas enseñanzas bíblicas. La primera parte vamos a decir, del primer sermón que predicó el Señor, me refiero al Sermón del Monte, pues son las bienaventuranzas que vamos a estar viendo más adelante. Estamos tratando primero de dar una introducción para que entendamos la base de todo esto. Y vemos que él comienza cada punto del tema diciendo bienaventurado. ¿Saben lo que quiere decir bienaventurado? Es ser feliz. Realmente la palabra significa doble veces feliz. Porque tenemos una cierta felicidad y gozo aquí en el mundo a pesar de las aflicciones, pero tendremos una felicidad eterna completa en el reino de los cielos. Y entonces, mis queridos hermanos, él da a entender a través del Sermón del Monte cuáles son las características de los cristianos, de los verdaderos hijos de Dios. La verdad del Sermón del Monte, yo me imagino que tuvo que ser un shock o impactar quizás la mente de muchos de los que estaban allí oyendo, y pienso que también debe ser así a muchos hoy en día, porque aquellas personas, vamos a decir quizás en mayoría, estaban renuentes a recibir esta evaluación que el Señor estaba a punto de darles a ellos. Y por supuesto, como les decía, este tipo de rechazo lo vemos también hoy en día entre muchos cristianos, esta forma o esta actitud. Es decir, existe un ambiente de una creencia, digamos, superficial, una creencia cómoda, que permite que muchas personas experimenten inicialmente cierto gozo, cierta alegría con las cosas de Dios, pero no es duradero, no es un resultado profundo de una relación personal con Jesucristo. Y nuestro Señor reconoció el problema en potencial de esa creencia tan fácil, tan superficial. Y entonces yo quiero que vean cómo Él dice en el Evangelio de Juan, dice, hablando Él estas cosas, fíjense que dice que muchos creyeron en Él. Y mucha gente hoy en día dice que creen en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, les dijo, para que no se equivocaran, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis entonces, dice, verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Entonces el Señor está diciendo que aquellos que permanecen, que están agarrados a la palabra de Dios, que la tienen en su corazón, estos son los que van a permanecer y estos son los verdaderos discípulos. En otras palabras, no crean que porque simplemente creen, simplemente hay una filosofía intelectual, es suficiente. Jesús afirma que creer de esa manera vamos a llamarle así, superficial, es un falso evangelio. Ese no es el verdadero evangelio. Entonces, creer superficialmente es contrario al mensaje, no solamente de lo que Cristo está diciendo aquí, sino si ustedes miran las cartas de los apóstoles a las iglesias, vemos que también respecto a lo que es la salvación y lo que es la seguridad de vida eterna. Así que la vida del auténtico creyente, el que es cristiano, no se presenta como una existencia así fácil en la que él puede creer lo que él quiera creer o seguir aquello que le apetece, sino más bien una vida que le desafía a la obediencia a la palabra del Señor. El que permanecieres en mí,
en mis palabras, el Señor dice. Es decir, es permanecer, y permanecer en la palabra del Señor, ¿qué cosa es si no es obedecerla, sino estar comprometido con ella? Así que, hermanos, miren, un ejemplo, por decir un ejemplo de obediencia, ¿no? La Biblia nos dice que debemos de tomar la cena del Señor, ¿no? La Santa Cena del Señor. Yo creo que ilustra la profundidad del verdadero afecto a Jesucristo, ¿no? Se debe hacer como un acto de adoración al Señor, de consagración al Señor. Y es algo maravilloso que el creyente experimenta a través de la Santa Cena del Señor, porque esto habla de la obra maravillosa de Cristo en la cruz, lo que hizo realmente que seamos salvos, y a la vez lleva al creyente. La Santa Cena es uno de los medios para el creyente examinarse a sí mismo, Pero además de esto es una comunión también con el Señor, ¿no? Jesús dice, por ejemplo, en Lucas 22, 19, hablando de la cena del Señor, dice, hacer esto. Bueno, el que está agarrado de la palabra del Señor sabe que eso es palabra de Dios y quiere hacerlo, quiere obedecer a la cena del Señor porque el Señor lo dice así. Algunos cristianos rara vez participan de la Santa Cena del Señor, algunos ni piensan en eso, o sea, no ponen interés, no ponen corazón a esto, ¿no? Pero la realidad es que si queremos estar comprometidos con la palabra del Señor, tenemos que estar comprometidos con todas las enseñanzas del Señor. Y esto es un ejemplo solamente que quise darle, aunque quiero decirles también que peor que no participar de la cena del Señor es participar de ella sin discernir el cuerpo del Señor, como dice la palabra, es decir, tomarla sin tener en cuenta la grandeza de lo que ocurrió en esa obra maravillosa de Cristo en relación con cómo está mi vida práctica en el momento. Y por eso el Señor dice en Primera de Corintios, fíjense cómo dice el Señor en este pasaje, en Primera de Corintios 11, 28 al 29, dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El Señor quiere que lo hagamos, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí. Así que hay algo aquí que tenemos que nosotros mirar con profundidad y decir, bueno, Señor, esto quiere decir que yo tengo que consagrarme a ti. O sea, la cena es para examinarnos, es para consagrarnos al Señor. Porque es algo muy serio, ¿no? Que el cristiano acuda a la mesa del Señor o la cena del Señor no arrepentido de sus pecados delante del Señor. Muy importante esto porque el cristiano debe desear la justicia y la santidad de Dios en su vida. Por eso las bienaventuranzas requieren que nos examinemos. Vamos a analizar todas estas bienaventuranzas y espero que el Señor nos bendiga a través de ellas. Espero que ninguno se pierda las bienaventuranzas. Espero que más de los hermanos de la iglesia comiencen a venir los que no están viniendo y todos podamos disfrutar de estas bienaventuranzas, empezando conmigo. Así que, mis queridos hermanos, las bienaventuranzas son muy importantes. Pero fíjense, dice 2 Corintios, siguiendo lo que estábamos hablando y el tema principal de esta introducción, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Muy importante esto, porque uno de los problemas de la doctrina doctrina de la palabra de fe, esa doctrina de declaración y de decretar cosas, pues lo que hace es cerrar las puertas al pensamiento, a todo pensamiento negativo, y hay pensamientos negativos que son buenos. Hay cosas negativas que son buenas. La Biblia tiene muchas cosas negativas que son buenas. Por ejemplo, cuando usted dice, Señor, he pecado, eso es negativo. Pero es algo bueno que el cristiano o la persona reconozca que ha pecado. O sea que no hay una excusa, bueno, porque Cristo ya me perdonó en la cruz, no importa nada más. Así que la obra del Espíritu Santo, quien usa la misma palabra de Dios, la usa para enseñar, para redarguir. ¿Se da cuenta, hermano? Para corregirnos, ¿no? Para instruirnos en justicia y en verdad. Así que los resultados
son buenos cuando nosotros tomamos en serio sí la palabra del Señor. Hermanos, si de lo contrario, ¿para qué el apóstol dice esta declaración? ¿Por qué entonces el apóstol Pablo iba a pedir que nos examinásemos a nosotros mismos? Si no hubiera que hacerlo, ¿por qué lo dice? ¿Por qué dice que tenemos que examinar? Debemos de examinar. Y quiero que sepan algo, que cuando vamos al griego a ver lo que dice, lo que significa, fíjense que la idea no es como algo que hicimos una vez y ya. No, sino que está en la forma del presente continuo. Es decir, yo necesito constantemente, cada día, examinarme a sí mismo. No depender de una experiencia que yo tuve en el pasado, sino cómo estoy ahora delante del Señor. Yo recuerdo cuando era joven, una vez se me acercó una persona, joven también, pero mayor que yo, en la iglesia, y me dijo, cuando yo tengo dudas de que soy salvo, voy a la Biblia y veo ahí unos escritos que yo tengo del compromiso que yo hice una vez con el Señor. Claro, yo no tenía la madurez en ese tiempo y me pareció muy bueno eso, pero después uno estudia esto y se da cuenta que uno no puede mirar al pasado nada de lo que hizo para decir que estoy bien ahora, no, examinarme ahora cómo estoy delante del Señor. O sea, hay que examinarse. ¿Cómo nos examinamos? Bueno, a través de las Escrituras. Yo espero que las bienaventuranzas y todas estas enseñanzas nos ayuden a todos a evaluarnos a nosotros mismos. Cuando Jesús llegó allí a aquel lugar, los judíos ya tenían su propio código de lo que era ser santo. Ellos tenían un sistema creado por ellos mismos y todo realmente no era más que basado en la justicia propia, externa. Lo cual no sirve, no funciona. Es basada en las obras del hombre y no en la obra de Cristo en la cruz. Así que en primer lugar, en esta mañana, los hijos de Dios tienen una nueva norma de vida. ¿Sí o no? ¿O no creen ustedes, hermanos, como la palabra nos enseña que hay una nueva criatura en Cristo? Somos nueva criatura en el Señor. Bueno, Jesús realmente, al enseñar estas cosas, acabó con ese sistema de ellos. De justicia propia. Es decir, Jesús les está diciendo, miren, yo les voy a decir a ustedes de verdad quiénes son la gente que pertenecen al reino de los cielos, quiénes son los que realmente tienen la vida nueva y eterna. Entonces, hermanos, yo diría que una de las palabras más clave que vamos a tener en el trasfondo de todo esto es la palabra justicia. Y después les voy a dar el versículo para que ustedes vean. Pero se cuenta que una señora una vez le contó a un pastor acerca de una mujer en su iglesia que decía ser cristiana, pero ella llevaba toda una vida viviendo con un hombre que no era su marido. Y ella hace la pregunta, ¿se puede considerar cristiana esta mujer? Yo pienso, hermanos, que es una pregunta legítima que podemos hacer. Miren, en 1 Corintios 6, allí vemos que dice con toda claridad la palabra del Señor que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque la fornicación es iniquidad. Y así hay una lista de pecados que el que practica esas cosas no entrarán en el reino de los cielos. Y la Biblia es clara en todo esto. Los cristianos pueden, sí, cometer un pecado, cometer fornicación, pero déjenme decirle algo, cuando lo hacen no se están distinguiendo de aquellos que están en el mundo. No se está viendo diferencia. Por eso fue que Cristo, cuando vio a aquella mujer que estaba siendo acusada de adulterio, le dijo, vete y no peques más, ¿no? Así que, bueno, aquí está el versículo clave en cuanto a lo que dije de la palabra justicia, que a veces la gente lo define diferente, ¿no? Pero el Señor fue claro y le dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? No entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué les parece, hermano? El Señor dice que hay que tener una justicia, la justicia de Dios. Y ellos iban todos los días al templo,
pagaban sus diezmos, ayunaban posiblemente todos los días, oraban, y bueno, vamos a decir, en cuanto a su vida exterior y su conducta, eran intachables, eran religiosos a todo dar, eran los mejores, pero según Jesús, en lo interno eran hipócritas, porque no había realmente una vida cambiada en sus pensamientos, en sus deseos, dentro de su corazón y en su relación con Dios. Miren lo que Cristo le está diciendo aquí: os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, no entraréis en mi reino. Así que se trata, como les dije, de justicia. La justicia hace que nosotros seamos gente apartadas, gentes convertidas al Evangelio. La justicia, claro, primeramente significa que hemos sido justificados por el Señor a través de la fe en Jesucristo, ¿no? Pero como resultado vivimos una vida recta que expresa esa justicia del Señor. De lo contrario, a eso que es genuino, o sea, de la salvación, pues puede ser objeto de sospecha, como en el caso de esa mujer que hace la pregunta. Así que si hay una razón por qué las iglesias en estos tiempos o creyentes no están impactando al mundo con sus vidas, es precisamente porque no hay esta justicia del Señor en nosotros. Y miren lo que dice el Señor Jesús en Hebreos 12:14. Miren, dicen, para que ustedes vean que todo el Evangelio no se queda ahí en un nivel superficial. Creer solamente en Jesucristo, no, hay una vida que sigue, que se relaciona con Dios, que se relaciona con el carácter de Dios, que ama la palabra de Dios, que ama la santidad de Dios y odia el pecado. Dice, seguid, ¿qué cosa? Bueno, dice la santidad sin la cual nadie verá a Dios, ¿no? En 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y dice, esto es un mandamiento que el Señor nos dice: apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Aquellos que invocan el nombre del Señor y se apartan del mal. Hay muchos creyentes que quieren vivir como el mundo, quieren hablar como el mundo, quieren vestirse como la gente en el mundo, quieren divertirse como el mundo, y realmente dicen que son cristianos. Ahora, dice Tito 1:16, nosotros ponemos la Biblia para que veamos que no son cosas de hombres, sino es lo que Dios dice, ¿no? Y a veces lo que Dios dice no es lo que nos gusta oír, ¿no? A veces nos da fuerte, nos da duro en el corazón. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es decir, una cosa es lo que podemos decir con nuestra boca, pero ¿qué es lo que hacemos? Dice que nos hacemos abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que profesar solamente, decir que creemos, que tenemos fe, sin obediencia no significa absolutamente nada. En una ocasión un pastor de estas modernas herejías predicaba diciendo, y a simple vista puede sonar bonito, ¿no? Pero él decía, ¿no es maravilloso poder venir a Jesucristo sin tener que cambiar nada en lo interior o exteriormente? Qué bonito. Bueno, la realidad es que si lo analizamos con un poco de profundidad, esto no puede ser, claro que no, porque no vale si no se produce una transformación. Por supuesto que el pecador viene tal como está, lleno de todas sus cargas, de todos sus pecados. Pero ¿dónde está la evidencia del Cristo Todopoderoso, el que venció la muerte, el Cristo resucitado, que entró en el corazón de esa persona? Está la evidencia en que hay un cambio, hay una transformación. De lo contrario no podemos llamarle conversión, transformación. Cuando alguien dice, Cristo vive en mí, yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿qué está diciendo realmente? ¿No nos hemos puesto a pensar en eso, no? Es como decir, la vida de Cristo está en mí, el carácter de Cristo está en mi corazón.
Estoy diciendo lo mismo porque no podemos separar a Cristo de quien es Él realmente. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? ¿Qué dice la palabra? ¿No les oigo? Nueva criatura es, nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Díganme ustedes si las cosas viejas se parecen a las nuevas. A veces, bueno, puede ser que en términos materiales sí. Pero, por ejemplo, cuando una persona es joven, se ve muy bien, pero cuando esa persona ya es una persona anciana, no se ve igual. Las cosas viejas no son igual a las nuevas. Cuando yo me veo, miren hermanos, yo me veo en las fotografías cuando era joven. Y luego me veo ahora, a la edad que tengo, y digo, ay Dios mío, no me quedan ganas de tirarme fotos. Porque las cosas no son iguales, ¿verdad? No son iguales. Cuando si alguien me dice, pastor, usted está igualito, yo digo, ay, tan mal yo estaba antes, porque es imposible, no es posible eso. Ahora, lo mismo en la parte espiritual. Nuevas criaturas somos. Hay cosas viejas, no nos podemos parecer a las cosas viejas. Ojalá fuera así en lo físico, que podamos volver a la juventud, ¿no? Pero no es posible, eso no es posible. Bueno, dice así la palabra en 1 de Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Escuchó esto? Si alguno ama, una cosa es disfrutar cosas que hay en el mundo, muchas cosas buenas, ¿verdad? Que podemos ir y disfrutar, pero una cosa es eso y otra cosa es amar al mundo, ¿no? Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, que es el creador del mundo. Amar lo creado más que al creador es idolatría. Tengamos eso en cuenta. Bueno, miren cómo lo expresa Santiago en su carta. Dice Santiago en el capítulo 4 que él escribe. Le dice así, miren, estos predicadores no tenían, como decimos nosotros, bueno, no sé, los cubanos por lo menos decimos pelo en la lengua, ¿no? Es decir, esta gente decían la verdad como tenían que decirlo. Le dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué les parece? Esto me recuerda cuando Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, ¿no? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye qué? Enemigo. Fíjense que no dice cualquiera que sea. Dice aquí cualquiera que quiera, o sea, el que quiera, simplemente quiera ser amigo del mundo, con desearlo, dice que se constituye enemigo de Dios. Bueno, en segundo lugar, mis queridos hermanos, los hijos de Dios tienen hambre y sed de justicia. Habrá un enfoque totalmente nuevo respecto a lo que es la vida, ¿no? O sea que cometeremos pecados, pero odiaremos el pecado si nos arrepentimos. El apóstol Pablo en Romanos 7 se expresa con esta situación, con esta lucha. Y aunque algunos más como que mal entienden al apóstol, porque él decía, a veces hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no hago. Pero fíjense, mis queridos hermanos, que hay una diferencia muy notable, y es que hay una hambre, hay una sed por las cosas de Dios, por la justicia. Nos esforzamos en obedecer al Señor. Pues sí, hermanos, tomar una decisión, el entrar en un cuarto de oración, el repetir una oración, todas estas cosas no son realmente requisitos para la salvación. Nunca lo fueron bíblicamente. El criterio bíblico es el arrepentimiento, la fe en Jesucristo y una vida que muestre ser una nueva criatura. Así que, hermanos, lo que veo aquí es que el apóstol quería evitar al pedir que nos examinemos, quería evitar que alguno fuese engañado creyendo ser cristiano si no lo es. Y yo creo que, hermanos, no puede haber una cosa peor que una persona que crea que es cristiano y que cuando muera
que esté viendo una luz, como algunos han dicho, al final del túnel, y que al final vea que este es el fuego del infierno y no el cielo. Yo recuerdo una persona en conversa una vez que en la familia estuvo muerta con no sé cuántos minutos, fue un tío mío, y él contó verse en un túnel y ver lejos en el túnel al final una luz. Y no era convertido, no creía en el Señor, rechazaba el Evangelio. Hermanos, algunos creerán de verdad que están llegando al cielo, que están en las cosas del Señor, pero miren, puede ser todo lo contrario, hay que examinarse, es muy importante esto. Y si alguna persona no acude a Jesucristo de esta manera conmovida, reconociendo su pecado, esta persona no acude deseando la justicia del Señor, pues no es realmente convertido. Muchas personas quizás acuden a Señor. Bueno, por cuántas razones la gente puede ir a Jesucristo de manera que no sea legítima, ¿no? Algunos porque los padres los llevan a la iglesia, incluso pueden sentirse motivados por algún don, algún talento que pueden ofrecer. ¿No han oído ustedes alguna vez a alguna persona decir, ay, si fulano, que es tan habilidoso, tan famoso, tan esto, tan lo otro, se convirtiera al Señor, qué beneficio fuera para la obra y para el Señor? Y no hemos pensado, hermanos, qué nos hace pensar a nosotros que además del poder que Dios tiene, que Él necesite la habilidad de alguien para hacer su obra. No, es un error. Miren lo que dice el Señor en cuanto a esto. Miren esto es un misterio que la gente se queda ante este pasaje y dice, wow, ¿cómo es esto? Bueno, las cosas de Dios. Esto demuestra que no depende del hombre, de que sea habilidoso, que tenga... No. Es la gracia del Señor. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así que esta es la fórmula que Dios escogió, ¿no? La fórmula que Dios escogió. Y eso, Él lo produce, ese cambio en el corazón del hombre. Así que los términos son quebrantamiento, esa tristeza por el pecado, mansedumbre para obedecer la palabra del Señor, hambre y sed de justicia. Y finalmente, porque los otros dos puntos los vamos a dejar para la semana próxima, pero finalmente los hijos de Dios tienen un testimonio consecuente con las virtudes santas. En Mateo 5:13 Cristo nos llama a ser sal. ¿Recuerdan? Sal y luz en el mundo. O sea, somos la sal para preservar, somos la luz para alumbrar. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, somos agentes para preservar. La sal habla de preservar, ¿no? Y estamos en una civilización tan pecaminosa, llena de todo tipo de desviación. Y somos un pueblo llamado a preservar en medio de todo eso. Y de la misma manera, hacer una luz. La luz no la tenemos para esconderla, sino para ponerla en alto, donde pueda alumbrar en la oscuridad. Somos llamados a hacer luz, mis queridos hermanos. Así que noten cómo Cristo valora todo esto que hemos estado diciendo de la palabra del Señor y qué importante es la obediencia. Él lo valora en Mateo 5:19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado como grande en el reino de los cielos. O sea que la grandeza espiritual está en la obediencia, en hacer lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Así que, mis queridos hermanos, mi sentimiento de seguridad depende de que yo realmente sea obediente, esté sometido al Señor. Dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Dice que algo que tenemos que hacer, que es una meta que tenemos todos que tener, añadir a vuestra fe virtud,
a la virtud conocimiento. No se quede con el conocimiento, dice al conocimiento dominio propio. No se quede con el dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Miren, entonces hay mucho por crecer, mis queridos hermanos, y esto es lo que hacemos cuando nos enfocamos en la palabra del Señor y nos agarramos de ella para obedecerla. En 2 de Pedro 1, 8 al 10 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, fíjense, debemos de abundar en esto, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene ¿qué? La vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lo que Pedro está diciendo realmente es que podemos disfrutar esa sensación de seguridad en el Señor y tener esa confianza plena de vida eterna si nosotros estamos sometidos a la palabra del Señor. Y para terminar quiero recordarles, cuando ustedes tengan tiempo, lean Ezequiel 36, 26, porque allí dice la palabra que cuando es una profecía que se cumplió en Jesucristo y en la obra del Espíritu Santo para convertir la gente. Y es que dice que Él va a eliminar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, un nuevo corazón. ¿Sabía usted que Jesús le dijo a los judíos que odiar, por ejemplo, y codiciar era tan malo como asesinar y como cometer adulterio? Porque es un asunto del corazón. Ellos creían que ellos eran buenos porque exteriormente no mataban a nadie, no robaban, no cometían adulterio. Pero el Señor les hizo ver que con el pensamiento y el corazón se cometían todos esos pecados. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que evaluarnos a nosotros mismos como el Señor nos enseña. Ahora, para terminar les digo esto, Dios es paciente, el Señor es bueno, es misericordioso, es amable. Nuestro Señor nos da de su gracia para nuestro bien, para nuestro beneficio. No hay nada que nosotros como cristianos o como iglesia no podamos hacer para Él, para su gloria, cuando nos ponemos en sus manos y confiamos en el Señor. Tenemos un reto muy grande por delante, aquí mismo en nuestra iglesia. Y si nos consagramos de verdad al Señor y ponemos nuestro corazón donde tiene que estar y nos unimos en oración, grandes cosas podemos ver. No serán todas muy rápidas. El Señor tiene su tiempo y tiene su proceso. Pero recuerden que el Señor no necesitó a mucha gente. El Señor con 12, bueno, realmente se quedó con 11, ¿no? Con 11. Aunque después cogieron a Matías en lugar de Judas. Pero, es decir, el Señor con unos cuantos revolucionó al mundo. Que el Señor nos guíe en esta realidad y nos examinemos de tal manera que consagremos nuestras vidas a Él.